todas las personas bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es un placer poder compartir de forma virtual en esta importantísima actividad de carácter reflexivo y analítico en el contexto del proceso electoral que se avecina precisamente el próximo domingo, con el ánimo de informar, con el ánimo de analizar, con el ánimo de comprender los retos que tenemos como país en materia educativa. Hemos pensado este importante evento con ese propósito. Básicamente, lo que vamos a hacer es escuchar el análisis por parte del académico Rolando Barrantes Pereira, quien va a estar presentando los resultados de su análisis de los 20 programas de los partidos políticos en la contienda electoral nacional para analizar qué es lo que proponen en materia educativa. Yo me voy a permitir hacer una breve introducción. Después de que demos la palabra al compañero Rolando por cerca de unos 30 minutos, haría un breve cierre con algunas de mis apreciaciones. Luego de eso tendríamos un espacio para compartir donde podamos plantear nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras consultas, nuestras reflexiones y recordar que esta reunión está siendo grabada y va a ser transmitida también por Facebook Live, con la intención pues de tratar de llegar ojalá a la mayor cantidad de personas en esta temática de tanta trascendencia. Entonces, primero empezar indicando que si hay un área que es crucial para toda sociedad, para toda cultura, para todo proceso histórico, es el área de la educación. La educación, hoy lo sabemos, determina cerca de tres cuartas partes de qué pasa con el crecimiento económico de un país. La educación tiene que ver con cuáles son las habilidades de las cuales están dotadas las personas en una sociedad. Frente a los retos de la sociedad de la información y la comunicación, la educación, particularmente en el pensamiento crítico, se vuelve una de las destrezas más importantes que requerimos las personas. Así como en el pasado hablábamos de la importancia fundamental que tiene la buena alimentación y la buena nutrición para la salud corporal, hoy deberíamos poner el mismo énfasis en nuestra capacidad de consumir información críticamente para nuestra salud mental y también para nuestra salud física, para nuestra salud social y para nuestra toma de decisiones. Nuestra toma de decisiones, lo sabemos, está muy influida por cuáles son las informaciones que consumimos, cuáles son las creencias que tenemos, cuáles son las cosas que sabemos y las cosas que ignoramos. Y eso está determinado ampliamente por la calidad de la educación que hemos tenido, tanto en el plano formal como en el plano informal. Sin embargo, pese a esta trascendencia de la calidad de la educación, hoy sabemos que nuestro sistema educativo público se encuentra en una crisis muy severa, una de las más severas que podamos recordar. Además, en un contexto sumamente paradójico. Nunca habíamos estado tan rodeados de información, nunca habíamos tenido tanto acceso a bibliotecas enteras a un clic de distancia, pero al mismo tiempo vemos gravemente y con muchísima preocupación cómo la mayoría de nuestros estudiantes están graduándose de primaria sin saber, sin haber adquirido las habilidades básicas de lectura y escritura. Sabemos, por ejemplo, que nuestros estudiantes de 15 años tienen el nivel educativo y de capacidad de lectura y escritura aproximado de niños de tercer grado de primaria. Es decir, estamos hablando de cerca de 6 años de rezago en la educación. Luego, en una investigación que hicimos desde el INEINA, nos enteramos de que en las 5 universidades públicas, los estudiantes de primer año universitario, en un cerca de un 85%, no tienen el nivel adecuado de comprensión de lectura que deberían tener para ese nivel. Y estamos hablando de las personas que terminaron la secundaria, que aprobaron los procesos de admisión de las universidades públicas, que fueron admitidos en carrera y que ya están matriculados en las universidades públicas y asistiendo a ellas. Si hacemos todos esos filtros, vamos a ver que en todo ese proceso muchísimas personas quedaron por fuera. De hecho, todavía hoy la mayoría de las personas no terminan la educación secundaria, pero lo que estamos agregando es todavía más grave y más preocupante. Estamos diciendo que aquellos que obtienen el diploma de secundaria no necesariamente están obteniendo una certificación de que tienen un conjunto de habilidades y destrezas que les permitan desempeñarse mejor frente a los retos presentes y futuros. En este contexto, Costa Rica va a un proceso electoral diferente, un proceso electoral posiblemente único, donde como nunca antes hemos visto amenazas serias a, por ejemplo, la división de poderes,
a el reconocimiento de las instituciones republicanas y democráticas que han caracterizado a Costa Rica, pero esto no es un fenómeno único y exclusivo de Costa Rica. Vemos con preocupación cómo las corrientes autoritarias se hacen presentes no solamente en nuestro país, sino también en la región latinoamericana, a nivel continental y a nivel internacional. Ahí precisamente la educación concebida integralmente se hace más importante porque es precisamente una buena educación, una educación completa y de calidad la que nos va a permitir adquirir las herramientas, los conocimientos, los criterios para poder tomar decisiones más y mejor informadas. Lamentablemente, sabemos, la mayoría de los costarricenses, según las encuestas nacionales de cultura, no leen ni un libro al año. ¿Cuánto van a esforzarse, por ejemplo, por informarse o por leer los programas de los 20 partidos políticos en la contienda electoral? La mayoría de las personas hoy estamos teniendo muchísima información, sí, pero con poca profundidad. Estamos bombardeados constantemente por videos, TikToks, YouTubes y piezas pequeñas de información sin profundidad. Tenemos como un océano de información, pero de muy poca profundidad. ¿Cómo podemos corregir esta problemática de poca profundidad? Precisamente con una educación de calidad que nos ayude a ir ir más allá de lo aparente, que nos ayude a analizar, que nos ayude a pensar críticamente, que nos ayude a tomar conciencia de que estamos tomando, de hecho, decisiones. En ese contexto, proponemos esta actividad como un espacio de generación de análisis crítico y de criterio para entender cómo se está configurando desde la perspectiva de los 20 partidos nacionales en esta contienda la agenda educativa y cuáles entonces serán posiblemente los rumbos que va a tomar la educación en los próximos 4 años. Gane quien gane las elecciones, el reto educativo es enorme y el rezago que hemos tenido tanto a nivel de aprendizajes como, por ejemplo, a nivel de inversión educativa deben recuperarse. Y es muy importante que todos y todas, gane quien gane las elecciones, tomemos conciencia de nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas críticas que contribuyan a impulsar una educación de mejor calidad. Es un reto fundamental y neurálgico en todas las dimensiones sociales. Para hacer este proceso de análisis, me complace muchísimo presentar a mi compañero, el señor Rolando Barrantes Pereira, a quien me permito presentar antes de cederle la palabra. Don Rolando Barrantes Pereira es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración de Proyectos. Se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Legislativa de Costa Rica en temas de control político y comisiones parlamentarias y desde agosto de 2018 labora como académico en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia INEINA de la Universidad Nacional, enfocándose en ámbitos como los siguientes: el análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas a las personas menores de edad, ciudadanía y democracia, políticas educativas, así como la investigación de factores que inciden en la motivación hacia el aprendizaje, la promoción del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes y el estudio de la toma de decisiones en niños y niñas de preescolar, en el cual de hecho investigamos en conjunto. Adicionalmente, don Rolando ha sido expositor en diversas temáticas y eventos propios de su especialidad, tales como políticas públicas, comunicación política, desarrollo de proyectos de ley y otros temas relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Rolando, por haber preparado este análisis con tanta rigurosidad y con tanto compromiso. Y a partir de este momento tienes 30 minutos. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Voy a proceder a compartir la Sí. presentación que preparé para efectos de esta actividad. Bien, la presentación de hoy se titula Promesas y propuestas, análisis de la educación en los planes de gobierno del 2026 al 2030. Quiero aclarar antes de iniciar que esta presentación no es una revisión exhaustiva de todas y cada una de las propuestas de los 20 partidos políticos inscritos para las elecciones presidenciales, porque, bueno, por cuestiones de tiempo es inviable hacer un ejercicio de esa naturaleza en este espacio. Más bien, esta presentación se enfoca en ver algunos puntos en común que tienen las diferentes agrupaciones políticas,
ver puntos de divergencia y también algunas propuestas disruptivas que podemos ver en estos planes de gobierno. Antes de iniciar propiamente con la materia, me gustaría presentarles cuál fue la ruta metodológica que usamos para realizar este ejercicio. Este ejercicio inició desde noviembre del año anterior, cuando en la página del Tribunal Supremo de Elecciones se publicaron la totalidad de los 20 planes de gobierno de las agrupaciones políticas. Una vez fueron descargados estos planes, se procedió a hacer una extracción inicial de la sección de educación con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial llamada Notebook LM. Se detectaron ciertos vacíos, ¿verdad? Haciendo un cotejo manual con los diferentes planes de gobierno que se procedió a llenar en unas matrices. En las matrices se colocaron cada uno de los puntos en educación que abordaron las diferentes agrupaciones y se procedió a llenar manualmente algunos vacíos que se detectaron en esa revisión inicial de las matrices. Posteriormente, una vez que estas matrices fueron concluidas, una vez más, con el apoyo de esta herramienta de inteligencia artificial, se seleccionaron algunas temáticas clave que básicamente fueron las que mayor ahínco Notebook LM. pusieron las agrupaciones políticas en este sentido y se propuso ya lo que viene siendo esta presentación que les traemos el día de hoy. En esta gráfica podemos ver inicialmente cuántas acciones en el área de educación por partido político inscrito están presentes en cada uno de los planes de gobierno. Desde la parte inferior hasta la parte superior podemos ver esa cantidad de acciones. Aquí hay que hacer un matiz muy importante, que es que las diferentes agrupaciones políticas tienen libre albedrío a la hora de construir sus planes de gobierno. No hay una receta mágica para construirlos o una metodología particular. Entonces, en este sentido, podemos ver que partidos políticos pusieron en su plan de gobierno acciones específicas muy puntuales, una gran cantidad de acciones específicas puntuales, y por el contrario, otras agrupaciones políticas pusieron objetivos generales y metas estratégicas de una manera muchísimo más general. Esto no quiere decir, por supuesto, que en un eventual ejercicio de gobierno, esas metas estratégicas grandes o esos objetivos generales amplios puedan traducirse de igual forma en acciones específicas más concretas. Sin embargo, en los documentos de los planes de gobierno, tal vez no se explicitó en todos los casos de esa manera. ¿Cuáles son los ejes prioritarios en educación que se pudieron identificar en los 20 planes de gobierno? Tenemos básicamente 7 ejes. El primer eje es el de equidad, acceso y bienestar. El segundo eje es el de educación técnica y empleabilidad. El tercer eje es de infraestructura educativa, que fue mencionado prácticamente en todos los planes de gobierno y es uno de los elementos que tal vez más ahínco puso el más reciente estado de la educación. El tema de conectividad e innovación tecnológica, el tema de dignificación docente, que igual tiene un apartado robusto en el más reciente estado de la educación, la inversión y la gobernanza y la transformación curricular. Ahorita vamos a proceder a ir viendo uno por uno estos ejes y qué proponen los partidos. Antes de entrar en este mapeo más específico de los ejes, vamos a ver algunas propuestas que unen al espectro político, algunas propuestas que se pueden ver en la gran mayoría de las propuestas que ponen los partidos políticos en sus planes de gobierno. Quizás la más reiterativa es, y en buena hora, es respetar o alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para la educación. Aquí hay ciertos matices que en una filmina específica vamos a ver un poquito más a fondo. El tema de la conectividad universal en centros educativos prácticamente se propone que todos los centros educativos a lo largo y ancho del país puedan contar con una red de banda ancha que les permita tener una conectividad como una herramienta más para el tema educativo. Hay una, digamos, una revolución en este caso, más que todo ligada al currículum, que se aleja en este sentido de lo que es tradicionalmente el aprendizaje memorístico para pasar a utilizar herramientas tecnológicas, a fomentar el pensamiento crítico y, por supuesto, a universalizar el bilingüismo y el multilingüismo también, como también herramientas de aprendizaje, pero también como herramientas de empleabilidad.
En temas también de infraestructura educativa se plantea la atención de órdenes sanitarias, que en este momento el país cuenta con más de 800 órdenes sanitarias, ¿verdad? Y para atender esto se proponen diversos planes y estrategias para su abordaje. Y también una propuesta específica que une básicamente a todos los partidos políticos es la necesidad de formación continua y actualización profesional del cuerpo docente a nivel nacional. Bien, ahora sí vamos a entrar a ver cada uno de los ejes que les presenté en la filmina tras anterior, iniciando con el eje de equidad, acceso y bienestar. ¿Qué propone a grandes rasgos este eje? Los partidos políticos en este sentido proponen diversas estrategias para incluir dentro del sistema educativo a la mayor cantidad de personas estudiantes posibles. Y no solo incluirlo, sino también generar herramientas para sostenerlos dentro del sistema educativo y que no lo vayan a abandonar. ¿Cuál es la primera estrategia que se propone? El fortalecimiento y ampliación de lo que son las becas, los comedores y el transporte de personas estudiantes. Esto es una estrategia que proponen diversos partidos como el Partido Liberal Progresista, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido de los Trabajadores y el Partido Centro Democrático y Social, ¿verdad? Aquí se propone básicamente un fortalecimiento de programas ya existentes, como el programa Avancemos. Se propone su fortalecimiento presupuestario, de manera que se pueda ampliar un poquito ese presupuesto y poder sostener a personas estudiantes con base en esta importante iniciativa de Avancemos. Otra herramienta para promover un poquito la equidad es el fortalecimiento de la educación indígena. Esta herramienta es muy importante ya que se propone el fortalecimiento y respeto de su cosmovisión, de su cultura y de su idioma, de manera que puedan sentirse parte íntegra del sistema educativo. Esta es una propuesta redireccionada principalmente por el Partido Frente Amplio y el Partido Nueva República, que proponen ese fortalecimiento de la educación indígena. Diversos partidos como Esperanza y Libertad, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Pueblo Soberano y el Partido Coalición proponen que la infraestructura educativa está bien, debe ser atendida, por supuesto, a lo largo y ancho del país, pero también de manera muy específica en las zonas rurales, costeras e indígenas, donde este abandono de la infraestructura educativa y el mal estado de la misma es tal vez muchísimo más evidente que en lo que puede ser la gran área metropolitana. Algo muy importante para poder detectar y usar de manera preventiva para evitar la exclusión educativa y promover el acceso es justamente la utilización de sistemas de alerta temprana para evitar la exclusión. Aquí se propone un sistema de alertas informático apoyado en herramientas como el programa Saber, de manera que se puedan ir detectando antes de que pase el hecho ciertas señales de alerta que puedan ir dando personas estudiantes de manera que antes de que se abandone el sistema educativo se puedan generar estas alertas y puedan activarse ciertos protocolos para prevenir esos niveles de exclusión. Esta acción es promovida por partidos como Liberación Nacional, Unidos Podemos, el Partido Avanza y el Partido Pueblo Soberano. Una vez que el hecho de la exclusión es materializado, se proponen una serie de acciones para reincorporar a personas estudiantes dentro del sistema educativo y que puedan finalizarlo de manera que puedan obtener en el futuro un trabajo digno. Estos programas de reincorporación al sistema educativo son propuestos por partidos como Esperanza y Libertad, Aquí Costa Rica Manda y el Partido Nueva Generación. Y uno de los elementos finales de este eje es justamente la instauración de redes de apoyo socioemocional. Aquí, este sistema de redes de apoyo tiene que ver con la inclusión de profesionales en trabajo social, en psicología y orientación que puedan dar ese soporte socioemocional a las personas estudiantes de manera que puedan seguir siendo parte del sistema educativo con condiciones de bienestar adecuadas. En este caso, esta iniciativa es propuesta por agrupaciones como Pueblo Soberano y Partido Justicia Social Democrática. En lo que se refiere al eje de educación técnica y empleabilidad, aquí podemos ver varias acciones que no necesariamente están reflejadas en esta diapositiva de manera íntegra,
pero que tienen que ver en primera instancia con ampliar la oferta de colegios técnicos profesionales y de colegios científicos a lo largo y ancho del país. Hay propuestas, por ejemplo, de reconvertir instituciones académicas, colegios académicos, en colegios técnicos profesionales, de manera que la oferta de educación técnica pueda ampliarse a muchísimos más sectores. Hay también una iniciativa de fortalecer el Instituto Nacional de Aprendizaje de manera que sea más ágil, que el currículum sea más adaptado a las necesidades de los sectores productivos, pero también a las particularidades de cada región, fortaleciendo, por ejemplo, sectores como la enseñanza del agro, de la ganadería y, por supuesto, del turismo, que tanto ha colaborado con la economía de este país. Ahondando un poquito en propuestas específicas, podemos ver que se propone la creación de una Dirección Nacional de Educación Dual también. La educación dual es un tema que también se trata de puntualizar mucho a lo largo y ancho de los planes de gobierno. Hay varias agrupaciones que proponen el fortalecimiento de este tipo de educación de manera que sirva no solo como parte del proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, sino también como un medio para generar mayor empleabilidad. La medición por resultados es un elemento que también cabe en esta área. En este sentido, se propone que el éxito, en este caso específicamente del Instituto Nacional de Aprendizaje, sea medido por elementos como la colocación laboral de los egresados, el salario que puedan percibir los mismos y también la satisfacción del sector empresarial con el desempeño de las personas que se gradúan y se integran a oficios de carácter técnico. Los incentivos fiscales, esto tiene que ver específicamente con el tema de educación dual. Agrupaciones como el Partido Liberal Progresista proponen que existan incentivos fiscales de manera que las empresas tengan, valga la redundancia, un incentivo para incorporar a personas estudiantes dentro del staff de manera que vayan aprendiendo ese oficio y posteriormente puedan ser colocadas dentro del mercado laboral de carácter técnico. Volviendo un poquito más a lo que es el tema de el aprendizaje en sí, también se proponen certificaciones de competencias ágiles y rápidas, de manera que las personas puedan certificar algunas competencias que ya hayan adquirido, ¿verdad? Y que esa certificación les funcione para poder obtener una plaza en un empleo de carácter técnico también. Esto respondiendo con más agilidad, básicamente, a lo que son las demandas de un mercado laboral muy ágil y muy cambiante. Y por supuesto, aquí no podemos dejar de lado que se propone un enfoque de carácter regional para la educación técnica. ¿Qué es un enfoque de carácter regional? Básicamente, descentralizar lo que es la oferta y, por supuesto, adaptar esta oferta a lo que es la vocación estratégica de cada región. ¿Qué es la vocación estratégica? Lo que les comentaba anteriormente, cada región o cada provincia puede tener un fuerte, digamos, en su aparato económico, por ejemplo, con actividades del agro, con actividades de turismo, con actividades de diversos sectores que puedan utilizarse para desarrollar una oferta académica que se enfoque en lo que estas regiones producen económicamente. Entrando un poco a lo que es el tema de infraestructura y conectividad, aquí les mencionaba anteriormente que infortunadamente este país tiene un gran rezago en infraestructura educativa. Les señalaba que existen más de 800 órdenes sanitarias que deben de ser atendidas. En este sentido, varias agrupaciones proponen la declaratoria de una emergencia nacional en este tema de infraestructura educativa, de manera que se puedan agilizar procesos de contratación y de construcción y reparación de obras de infraestructura educativa, ¿verdad? ¿Qué se propone específicamente? Hay opciones interesantes dentro de los planes de gobierno, por ejemplo, un inventario georreferenciado, de manera que se pueda mapear a lo largo y ancho del país cuáles zonas específicas tienen riesgo en materia de infraestructura educativa y así poder generar un mantenimiento reactivo. Esta propuesta específica es propuesta por el partido Unidos Podemos. También hay propuestas que van más en la línea de cómo financiar este tipo de infraestructura. Por ejemplo, hay una reforma legal para invertir fondos de pensiones en infraestructura, que en este caso es una propuesta específica del Partido de Unidad Social Cristiana.
Y también se proponen ciertos elementos más ligados a lo que es la gestión y la gobernanza de la infraestructura, que en este momento está pues bajo la tutela del DIE, pero se proponen otros modelos alternativos de gestión de la misma, como puede ser la creación de un instituto especializado desconcentrado en infraestructura educativa, que es una propuesta específica del Partido Nueva República, de manera que se genere un modelo nuevo, completamente nuevo de gestión que maneje todo lo que es el tema de la infraestructura educativa. Y por supuesto, hay otro modelo que es el de concesiones de alianzas públicos-privadas, que en este caso se propone la concesión no solo del diseño, sino también de la ejecución constructiva como tal de diversos proyectos que tienen que ver con infraestructura educativa. En temas de conectividad, como les mencionaba anteriormente, básicamente hay un consenso generalizado de que la conectividad tiene que existir en el 100% de los centros educativos, pero que no solo tiene que haber conectividad, sino que también tienen que existir el equipamiento adecuado, no solo en aulas, sino también en estudiantes y en profesores, y esos equipos técnicos unidos a la conectividad tienen que ir también acompañados de un proceso de enseñanza y de aprendizaje para poder realmente sacar el provecho necesario de estos elementos tecnológicos. Un tema importante, y como les mencionaba también, que fue muy fuertemente abordado en el más reciente estado de la educación, es el de la dignificación de la profesión docente, ¿verdad? Varias agrupaciones proponen una serie de incentivos a la profesión docente, pero también de mejoras en las condiciones para el ejercicio de la misma. Se propone, por ejemplo, una disminución del interinazgo, que en noticias recientes salió que, por ejemplo, más del 50% de las personas docentes de educación secundaria están en condición de interinazgo. Entonces, diversos planes de gobiernos abordan esta problemática y proponen la disminución justamente del interinazgo. Se propone también salarios justos y mejorar estímulos para el sonaje. Hay muchas personas docentes que tienen que salir de sus lugares de origen y trasladarse tal vez a zonas muy alejadas de dichos lugares de origen para poder ejercer su labor docente justamente. Hay otra propuesta que es compensar el tiempo de planeamiento. En este momento, bueno, ese tiempo entiendo que no se compensa de manera económica, pero aún así es un tiempo que las personas docentes utilizan como parte de su labor esencial y se propone en este caso compensar justamente económicamente ese tiempo de planeamiento. Y también agrupaciones como el Frente Amplio, por ejemplo, proponen programas de vivienda con diversas condiciones favorables para que las personas docentes puedan acceder al mismo. En temas de capacitación, bueno, también se señala en el estado de la educación que la capacitación docente, pues tal vez no se le ha dado en los últimos años la importancia que realmente merece. Se ha podido ver cómo el Instituto Ladislao Gámez, por ejemplo, se ha visto seriamente debilitado a nivel económico. Pero más allá de eso, se proponen algunos elementos adicionales en temas de capacitación. Se da un énfasis particular en lo que es la capacitación en metodologías activas, metodologías que tal vez se alejen de modelos tradicionales que se enfocaban mucho más en lo memorístico y se acerquen a otras herramientas alternativas como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas e incluso temáticas que abordan salud mental, salud socioemocional, que pueden ser importantes para incluir en los currículums educativos. Tal vez el tema, digamos, estrella en todos los planes de gobierno en temas de dignificación docente es justamente la reducción de la carga burocrática. En diversos estudios que hemos hecho incluso desde la Universidad Nacional, también lo toca el estado de la educación, se ha podido ver cómo la carga burocrática inunda la acción docente propiamente, mermándola un poco y alejando a las personas docentes del accionar propiamente que deberían estar realizando, que es en materia meramente académica. En este caso se propone una reducción de labores propiamente administrativas para enfocarse en las funciones realmente sustanciales a nivel académico que deberían estar desarrollando las personas docentes. Esta propuesta, por ejemplo, podemos verla en diversos planes de gobierno, como en el de Partido Unidos Podemos, en Coalición,
en Frente Amplio, Progreso Social, perdón, el Partido Pueblo Soberano, etcétera. Y un elemento importante que también se aborda, en este caso, no para el tema de dignificación propiamente, sino para el tema de ingreso a carrera docente propiamente, son los filtros de ingreso. Y en este caso, partidos como el Liberal Progresista y el Partido Justicia Social Democrática propone un filtro que son las pruebas de idoneidad para la contratación de personal docente, que básicamente son pruebas que medirían el nivel de capacidad que tiene una persona en diversos ámbitos para poder justamente ingresar a a la carrera docente y poder ejercer como profesor o profesora. Pasando al tema de inversión y gobernanza, como les comentaba anteriormente, alcanzar la meta del 8% del Producto Interno Bruto para la educación es casi unánime. Sin embargo, hay matices importantes dentro de esta afirmación. Por ejemplo, hay partidos que promueven eh, un crecimiento gradual del Producto Interno Bruto hasta lograr el 8%, que en este momento eso no se está logrando. Hay partidos como el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, que quieren sobrepasar la meta del 8%, alcanzando hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Hay otras agrupaciones que, por ejemplo, lo que promueven es un mejor uso si bien es cierto, promueven respetar el 8%, promueven un mejor uso de este porcentaje presupuestario, dividiéndolo en digamos, en diversos estratos para abarcar educación preescolar, educación primaria, secundaria, hasta alcanzar la educación superior. Pasando a lo que son los modelos de gobernanza, que es un tema también muy relevante que se toca a lo largo y ancho de de los planes de gobierno, podemos ver que se divide en tres grandes áreas. Primero que todo, el rol de las juntas de educación, que aquí sí tenemos un contraste muy interesante. Por ejemplo, hay agrupaciones que proponen fortalecer su papel de gestión propiamente, dándoles un acompañamiento técnico para la adquisición de habilidades necesarias para manejos presupuestarios, para manejos de proyectos, ¿verdad? Y otras agrupaciones, como por ejemplo el Partido Liberal Progresista, propone una transformación radical de estos órganos, quitándoles básicamente lo que son sus funciones de carácter técnico para transformarlas, por ejemplo, en lo que vendrían a ser órganos contralores, órganos de vigilancia de la utilización de los recursos. Otro de los temas de gobernanza es la reforma del Consejo Superior de Educación. Aquí se proponen básicamente dos grandes líneas de acción. Una de estas líneas es la despolitización y el fortalecimiento de la capacidad técnica. Es básicamente tomar el Consejo Superior de Educación tal y como está y dotarlo de mayores capacidades técnicas, de mayor acompañamiento y despolitizar su accionar. Y por otra parte, podemos ver que se proponen ya reformas estructurales de dicho consejo al eliminar, por ejemplo, puestos de exministros y añadir representantes de universidades privadas a su composición estructural. Pasando al tema de descentralización, podemos ver que aquí hay más o menos un consenso en lo que sería otorgar un mayor nivel de autonomía a las direcciones regionales de educación, de manera que puedan detectar problemas específicos que estén ocurriendo en cada una de las regionales de educación y puedan tener un mayor accionar para proponer soluciones de carácter técnico hacia estos problemas. En temas de transformación curricular, aquí hay elementos muy interesantes. Como les mencionaba al principio, básicamente hay un consenso en que existe la necesidad de alejarse del contenido meramente memorístico para trasladarse a otro tipo de contenidos y de adquisición de habilidades que nos alejen justamente de la memorización. En temas de transformación curricular se aborda ampliamente la utilización de herramientas STEM desde los primeros ciclos educativos, ¿verdad? Se propone utilizar enfoques tal vez alternativos como el aprendizaje en proyectos, la utilización de casos reales, la solución de problemas, ¿verdad? Y otro tipo de herramientas, digamos, más de carácter alternativo que no se utilizan tanto hoy en día. Aquí podemos ver cuatro abordajes muy particulares que se proponen para la transformación curricular. Uno de estos es el enfoque humanista
y filosófico que propone que se adopte nuevamente en el sistema educativo el estudio de discusiones filosóficas e interpretación crítica de la realidad como manera de que las personas estudiantes puedan adquirir habilidades de más carácter humanístico. Existe otro enfoque alternativo que es un enfoque más de carácter práctico. Este propone una educación más para la vida, para el trabajo, enfatizando sobre todo la formación técnica, pero también otro tipo de educación como la educación financiera y el aprendizaje basado en proyectos. Se propone también otra alternativa que es la recuperación de valores y el civismo. En este caso se propone reforzar la educación cívica, retornar a la identidad nacional. Por ejemplo, aquí se proponen elementos como la música de autores nacionales, como los actos cívicos, como el hecho de cantar el himno de manera obligatoria, ¿verdad? Y por supuesto, volver a una serie de valores fundamentales. Por otra parte, se propone pues una visión curricular un poco más crítica, más antimercantilista. Esto es una propuesta específica del Partido de la Clase Trabajadora que básicamente quiere alejar esta transformación curricular de los modelos enmarcados en la lógica mercantilista enfocados en el trabajo, para enfocarse básicamente en cuestiones más de carácter humanístico para las personas estudiantes. Bien, seguidamente vamos a ver algunas propuestas muy específicas que consideramos o que se consideran de carácter más disruptivo, ¿verdad? La primera propuesta que está contenida en el plan del Partido de los Trabajadores propone la expropiación del sistema educativo. Esto sin duda es una propuesta disruptiva que no se ve en ninguno de los otros planes de gobierno, que propone la expropiación y nacionalización total del sistema educativo nacional en todos sus niveles. Y no solo eso, sino que también propone eliminar las pruebas de admisión de las universidades públicas y también las pruebas que se establecen a final de año en los centros educativos a nivel nacional, las pruebas nacionales. Otra propuesta disruptiva que no se encuentra en ningún otro plan más allá del Partido Nueva Generación es el homeschooling, que bueno, puede generar alguna controversia, ya que propone la educación en casa para estudiantes de educación secundaria. En este caso se propone que las personas estudiantes está bien, pueden o deben más bien cursar la educación primaria en los centros educativos tradicionales, pero en la educación secundaria pueden hacerlo desde sus hogares. Sin embargo, deben rendir exámenes nacionales de manera que se pueda certificar los aprendizajes que han obtenido bajo esta modalidad. Otra de las propuestas disruptivas puede considerarse la concesión y expansión del modelo subvencionado. En este caso, agrupaciones como el Partido Liberal Progresista proponen la concesión de servicios no docentes como limpieza, la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura educativa a empresas privadas y también duplicar la cantidad de colegios subvencionados. Otra de las propuestas disruptivas es el tema de escuelas abiertas, que en este caso es una propuesta específica de la agrupación Unidos Podemos. En este caso se propone que el uso de la infraestructura para el disfrute de la comunidad, incluso los fines de semana, para el disfrute del deporte y de la cultura de manera específica. Bien, ahora vamos a pasar a ver algunos puntos de fricción en tres temas específicos. El primero de ellos son los modelos de evaluación, cómo se debe evaluar el sistema y también los actores. Como pudimos ver en la filmina de los docentes, partidos como el Liberal Progresista, el Social Democrático y Justicia Social Costarricense proponen las pruebas de idoneidad para el ingreso a la carrera docente. El modelo de evaluación se puede ver desde ópticas diferentes. Uno puede ser este modelo de pruebas de idoneidad. También se puede ver el modelo de evaluación como la evaluación del sistema educativo como tal, que en este caso se proponen la creación de entes autónomos completamente del Ministerio de Educación Pública, de manera que existan evaluaciones más de carácter objetivo, ¿verdad? De este sistema como tal. Y también el sistema de evaluación se puede ver desde la óptica de las pruebas nacionales. En este caso, hay partidos que proponen la eliminación completa de las pruebas nacionales, otros proponen
un modelo alternativo construido de una forma mucho más participativa, ¿verdad? Y también podemos ver, en este caso de los entes evaluadores autónomos, cómo se proponen, cómo diversas agrupaciones, Comunidad Social Cristiana, el Frente Amplio, Liberal Progresista, Integración Nacional y Avanza, cómo proponen la creación de estos entes autónomos que son más de carácter macroevaluativo, más para evaluar el sistema como tal y no tanto puntos específicos de este sistema. Y como les mencionaba anteriormente, también hay un elemento en el modelo de evaluación que propone justamente ese rechazo a las pruebas estandarizadas, que en este caso proponen eliminar o sustituir estas pruebas por sistemas más participativos o de carácter formativo. El rol del sector privado también es un punto interesante de fricción. Por un lado, tenemos las alianzas y concesiones que proponen ciertas agrupaciones políticas para la construcción de infraestructura y servicios no docentes, los incentivos a empresas que también forman parte de este gran conglomerado privado que se acerca más al tema de la educación dual. Y por otra parte, podemos ver cómo hay una escisión completa de este sistema con la propuesta del partido de la clase trabajadora, que representa justamente la antítesis de lo que les comentaba anteriormente, proponiendo la expropiación de lo que sería todo el sistema educativo como tal. El siguiente punto de fricción es en el tema de educación en valores. Hay agrupaciones políticas que proponen, por ejemplo, la recuperación de valores tradicionales para enseñar elementos como la maternidad, la paternidad e incluso la recuperación de las clases de religión. Y por otra parte, se proponen elementos que ya se habían tratado en algún momento a lo largo del sistema educativo, como la reimplementación de programas de educación sexual integral y sana convivencia, pero también es el retorno a los valores tradicionales y a los valores cívicos y ciudadanos, ¿verdad? Básicamente enfocados en la formación de ciudadanos críticos y defensores de los derechos humanos. Bien, ¿cuáles son algunas conclusiones clave de todo este mapeo que hemos hecho? Existe sin duda alguna un consenso fundacional en los elementos que les mencioné anteriormente, sobre todo en los elementos, me refiero más a los elementos donde hay acuerdo dentro de las agrupaciones políticas. Existe un acuerdo sobre el qué, ¿verdad? Sobre el qué vamos a hacer en temas de inversión, de modernización del currículum, de cerrar las brechas digitales y tecnológicas, de dignificar la labor docente, pero también podemos ver divergencias en el cómo. Esto también pudimos verlo en elementos como la evaluación, como la utilización de alianzas público-privadas versus nacionalización, ¿verdad? Pero existen debates claves, ¿verdad? Que se centran sobre todo en temas de gobernanza, centralización versus autonomía, el rol del sector privado y los modelos de evaluación, por supuesto. Y también vemos también en el apartado del currículum cómo tenemos un elemento importante de innovación versus tradición. Esto no quiere decir que sean, por supuesto, elementos excluyentes unos a otros, pero sí podemos considerar que son visiones diversas, ¿verdad? En cuanto al abordaje del currículum. Por un lado, tenemos propuestas de alta innovación que incluyen la inteligencia artificial, el financiamiento alternativo, el tema de blockchain, que es básicamente un seguimiento, ¿verdad? A horas de infraestructura, ¿verdad? Mediante el uso de la tecnología y tal vez visiones un poco más tradicionales, que se acercan más al retorno a los valores cívicos, a los valores democráticos, a la autoridad docente y a la implementación, como les mencionaba en la filmina anterior, de las clases de religión, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, tenemos una gran variedad de propuestas en diversas áreas. Esas propuestas muchas veces tienen puntos de encuentro, sobre todo en el qué, pero también tenemos una gran variedad de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sobre todo del abordaje que las diversas agrupaciones políticas pueden darle al cómo hacer esos elementos que están proponiendo en sus documentos de planes de gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al compañero Rolando por esta excelente presentación. Quisiera reconocer el trabajo de gran calidad
que hace el compañero Rolando, donde nos muestra también su importante habilidad y conocimiento y trayectoria en el análisis de políticas públicas, que nos permite hacer, ¿verdad? Una valoración pormenorizada y un análisis del contenido, ¿verdad? Que creo que es muy importante. En mi opinión, el trabajo de Rolando es de importancia, incluso para cualquier tomador de decisiones, incluso para quien asuma en el futuro próximo el Ministerio de Educación, porque le daría un mapeo estratégico de incluso por dónde podría haber más viabilidad o menor viabilidad para sus propuestas. En ese sentido, me va a permitir hacer algunos comentarios sobre la presentación de Rolando y después de eso abriríamos el espacio para quienes de ustedes deseen hacer consultas, observaciones, sugerencias, reflexiones. Y después de eso procederíamos con el cierre de esta actividad. Un primer elemento que en mi opinión llama la atención es que los partidos políticos enfatizan la conexión de la educación con el empleo y la economía, lo cual es cierto, pero a veces tal vez oscureciendo un poco la conexión de la educación con el desarrollo integral del ser humano. ¿Verdad? Y se habla poco o nada de la conexión entre la educación y, por ejemplo, el mejoramiento de la salud de las personas. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre tener una buena educación y mejorar mi estado de salud física y mental? También con respecto a el bienestar de las personas o con respecto a la filosofía de vida o la visión de mundo que tengan las personas dependiendo de su nivel educativo. Por ejemplo, en investigaciones en contextos de guerra se ha comprobado que las personas con más nivel educativo tendían a tener un mayor nivel de sobrevivencia en esos retos más difíciles. Algunas personas, por ejemplo, sostienen que si lo que queremos es formar para el trabajo, entonces deberíamos promover más el trabajo infantil porque a partir de la práctica las personas aprenderían más y mejor. Pero la evidencia demuestra que quienes ingresan más tempranamente al mercado laboral más bien tienden a hacerlo de forma más precaria, adquirir menos habilidades y posteriormente mantener niveles bajos de calificación y de ingresos a largo plazo durante su vida laboral. Es decir, es muy importante contrastar creencias con conocimiento. Y en ese sentido, me parece que también debería ser más explícita en todos los partidos políticos la conexión entre las políticas que eligen y la evidencia científica al respecto. En este sentido, creo que uno de los retos más importantes que tenemos en política educativa, pero en general también en política social y de desarrollo, tiene que ver con la toma de decisiones basada en evidencia, donde podamos sugerir alternativas o respuestas a la problemática, no solamente desde la preferencia o postura ideológico, política o personal, sino también desde la investigación y el análisis de cuáles pueden ser los resultados, las consecuencias o las implicaciones de elegir un determinado camino. Con mucha frecuencia, la investigación evaluativa de las políticas demuestra que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es decir, que muchas veces programas elaborados con buenas intenciones no logran los resultados deseados. Y por el contrario, también tenemos programas que tal vez sin darles la importancia, la relevancia del caso, obtienen resultados muy positivos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, gracias a los avances en investigación evaluativa, donde Costa Rica se encuentra todavía bastante rezagado. En una evaluación que hicimos recientemente de programas evaluados en América Latina y el Caribe en el campo educativo, uno de los hallazgos de nuestro estudio es que en realidad la cantidad accesible de evaluaciones de alta calidad en nuestro contexto de programas, políticas y proyectos sociales y educativos es todavía muy escasa y que la capacidad de estas evaluaciones para establecer relaciones causa-efecto entre un determinado programa y un determinado resultado es todavía bastante débil. En ese sentido, otro de los retos que me parece importante es profundizar más la discusión acerca de los sistemas de evaluación y acreditación del conocimiento, donde hemos tenido ciertamente un rezago muy importante en estos años, puesto que se eliminó el anterior sistema evaluativo conocido como pruebas FARO y hemos tenido una serie, digamos, de, ¿qué diríamos?,
de tumbos y de falta de definición en cuál es el nuevo modelo evaluativo. Y lo que hoy sabemos es que la forma en la que se entregan resultados de esta supuesta evaluación estandarizada no permite verdaderamente ponderar cuáles son los aprendizajes y los conocimientos o habilidades que poseen nuestros estudiantes. Como sabemos, se utiliza un sistema de semáforo que gradúa a las personas en avanzado, intermedio o básico, pero sin que hasta el día de hoy tengamos certeza de qué significa estar en cada uno de estos niveles y qué saben o no saben los estudiantes en cada uno de esos niveles. Es decir, de algún modo estamos a ciegas en términos de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y esta es una noticia muy grave, puesto que ese es, de hecho, el principal objetivo del sistema educativo, el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, me parece fundamental que se fortalezca muchísimo más esta discusión en todos los programas y que además hablemos ya no solamente de evaluación, sino de acreditación. Es decir, que podamos certificar, no solamente diciendo la persona aprobó un programa y cumplió con unos requisitos, sí, ok, pero ¿qué saben hacer? ¿Qué conocimientos poseen? ¿Qué destrezas tienen? Esto es elemental y como sabemos, por ejemplo, cuando se evalúan las habilidades y conocimientos básicos, por ejemplo, de los graduados en áreas como medicina o derecho, comprobamos con mucha preocupación que muchos de ellos no poseen las habilidades y conocimientos que se supone deberían tener para el nivel que han obtenido. A eso me refiero con acreditación, algo parecido a lo que ya ocurre, por ejemplo, en las áreas de lenguas e idiomas, donde hoy, gracias a los avances en evaluación estandarizada precisamente, podemos catalogar y saber con bastante precisión cuál es el nivel de dominio lingüístico de una persona y cómo se encuentra en las diferentes habilidades lingüísticas y qué podríamos entonces esperar, ¿verdad? O cuál sería el potencial y calificación de esa persona para desempeñarse en diferentes espacios e incluso labores y ocupaciones. Luego, muy bien señala Rolando algo muy interesante. Ciertamente hay casi consenso en la recuperación del 8% del Producto Interno Bruto como inversión educativa, pero las rutas para lograrlo son diferentes. Y este es un punto que yo creo que es interesante. Es decir, puede hacer que haya coincidencias en todos los partidos en una misma meta, pero no así en la ruta para llegar a ella o en la comprensión de cuál es la trascendencia de esta. Por ejemplo, algunos partidos conciben el 8% como un mínimo, otros lo ven como un máximo. Y lo cierto es que, y esto es un hecho, la inversión educativa ha venido bajando en los últimos 4 años y ha venido alejándose cada vez más de esa meta del 8% y hoy estamos debajo del 5%. Es decir, nos hemos alejado tanto del 8% que llegue quien llegue al próximo gobierno, si se propone esta meta, no podría hacerlo de golpe, sino que tendría que hacerlo de forma escalonada y paulatina, de modo tal que falta entonces que cuando llegue ese partido y esa candidatura al gobierno, entonces desarrolle con más detalle cuál va a ser la hoja de ruta para recuperar la inversión educativa. Y en este sentido, sin duda alguna, que uno de los principales retos al respecto, que también señala Rolando y que todos los partidos mencionan, es el de la infraestructura educativa. Pero sigue haciendo falta un diagnóstico pormenorizado que nos diga que de esos cerca de 1.000 centros educativos con órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, cuál es el estado diferencial en cada uno de ellos y cuál sería un costo aproximado de lo que necesitaríamos para recuperar la infraestructura educativa versus lo que nos falta para llegar al 8% del Producto Bruto en educación, de manera tal que tengamos un balance entre las aspiraciones, los recursos con los que contamos y las metas a las que aspiramos como país. Otro elemento que me llama la atención en el análisis del compañero Rolando es que me parece que el apoyo socioemocional tiende a verse como un medio, que es muy importante sin duda alguna, pero no necesariamente como un objetivo. Y en este sentido quisiera enfatizar, como lo hice en la introducción, la importancia de la educación, no solamente, perdón, la educación socioemocional como un objetivo y como parte de la educación integral de las personas. Es decir, que la educación formal no solamente busca mejorar nuestras habilidades duras o nuestras habilidades académicas y escolásticas, sino también nuestras habilidades humanas, nuestras capacidades para ser mejores personas. Y en ese sentido, me parece que cuando, por ejemplo, se habla de la educación moral o de la educación en valores o de la recuperación de valores,
o incluso del civismo, esto suele ser enfocado desde la perspectiva normativa, es decir, de comprender o conocer una serie de valores como aspiraciones o como normas y no como vivencias. En ese sentido, me parece que todavía necesitamos avanzar muchísimo más en la educación y la pedagogía social de los valores, ya no solamente como un discurso, sino como una práctica. La educación cívica, no como, digamos, aprenderse de memoria artículos de la Constitución política, sino como más bien cómo puedo poner en práctica mi civismo, mis derechos y responsabilidades a través de proyectos donde los estudiantes se involucran con la comunidad y llevan a la práctica esos valores como algo que se vive y no solamente como algo sobre lo que se habla en abstracto. Hay modelos que demuestran, e incluso en Costa Rica tenemos algunos estudios que demuestran que, por ejemplo, los estudiantes que pasan por programas de aprendizaje en servicio solidario, donde llevan a la práctica estos valores, dicen al final de estos proyectos fortalecer y mejorar sus valores y sus habilidades para implementar esos valores. Me parece entonces que aquí estamos hablando de un enfoque más avanzado de pedagogía social, de los valores, de la ética y del sentido de la moralidad en las personas. Otro elemento en el que me parece que hay debilidad es en el tema de la educación de la sexualidad y en el uso de la evidencia para recuperar la educación de la sexualidad. Como sabemos, en un compromiso del actual gobierno con parte de los sectores que tienden a votar por su tendencia política ideológica, eliminó los programas de educación de la sexualidad y la afectividad. Sin embargo, tenemos evidencia de que cuando la formación de la sexualidad es integral, es decir, no toma solamente en cuenta los aspectos, digamos, físicos de la sexualidad y reproductivos, sino también los aspectos socioemocionales y de toma de decisiones, entonces vemos que tiende a haber una reducción, por ejemplo, en aspectos como la violencia de pareja, las relaciones impropias y el embarazo adolescente, que como sabemos trunca y afecta muchísimo la vida de las personas, particularmente de las adolescentes madres. En ese sentido, es fundamental fortalecer muchísimo más esa discusión. Otro aspecto que me parece debe enfatizarse muchísimo más es el de el congelamiento de los salarios y de las condiciones laborales de las personas docentes, un tema central para que podamos tener educación de calidad. Y en ese sentido, esto sí se toca, en algunos partidos sí y en otros no, a la par del tema de los incentivos, necesitamos también el fortalecimiento de las competencias y de los procesos de reclutamiento y selección del personal docente. En esto, muchos programas y muchas evaluaciones son enfáticos. No se puede tener educación de calidad sin docentes de calidad. Y algunas evaluaciones muestran que, por ejemplo, no todos nuestros docentes de inglés dominan el inglés, no todos nuestros docentes de matemática dominan la matemática, no todos nuestros docentes de ciencias dominan las ciencias, etcétera. Es decir, necesitamos pruebas de idoneidad tanto desde la perspectiva personal y socioafectiva de la persona como desde la perspectiva del conocimiento. En algunas investigaciones, y por aquí veo a mi compañera Mariana Castro, que fue una de las autoras de esa investigación, observaron dinámicas de aula y encontraron que las dinámicas de aula, observando el comportamiento real en el aula, pueden clasificarse en tres grandes áreas. Lo que tiene que ver con el manejo de las interacciones en el aula y la disciplina, el apoyo socioemocional y la modelación de los conceptos y el lenguaje. Nuestros docentes, en el trabajo de la compañera Marianela y otras autoras, encontraron que luego de más de 40 observaciones de aula, los docentes tienden a salir con valoraciones intermedias o positivas en el manejo de la agenda y el aula y en el apoyo socioemocional, pero no así en el manejo de contenidos y conceptos, lo cual hace un llamado de atención en que la educación no es solamente estrategia pedagógica, sino también conocimiento. Y eso se vuelve más importante hoy en momentos en que estamos bombardeados por información de mala calidad, por información que puede ser falseada y donde un elemento que al mismo tiempo me parece importante de trabajar es el uso crítico y consciente de la inteligencia artificial, que es por un lado una oportunidad, pero también un peligro, y donde la educación puede ser ese factor decisivo en cuanto al aprovechamiento adecuado de estos grandes avances tecnológicos. Ah, Eh, Finalmente, quisiera reiterar
mi agradecimiento al compañero Rolando por este importante trabajo en un tiempo realmente muy corto, ¿verdad? Porque creo que verdaderamente nos aporta, ¿verdad? Un análisis muy valioso para comprender cómo están viendo los partidos, los actores políticos, el sistema educativo y a partir de ello creo que se pueden generar muchísimas discusiones entre diferentes sectores, especialmente orientadas a cómo vamos a recuperar el gran rezago educativo que tenemos en este momento. Así que bueno, a partir de este momento abrimos un espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan. Quienes deseen pueden solicitar la palabra a partir de este momento. ¿Alguna pregunta o comentario de quienes nos acompañan? Por favor, siéntanse en libertad de brindarnos sus puntos de vista. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces yo me voy a permitir hacerle una pregunta a el compañero Rolando. Rolando, a partir de mayo del próximo año vamos a tener a un nuevo o nueva ministro o ministra de Educación en el despacho del Ministerio de Educación Pública. En tu opinión y a partir de este análisis que has hecho, ¿cuáles considerarías que deberían ser las prioridades neurálgicas en la gestión de esta persona a partir de mayo de 2026? Bueno, gracias Pablo por la pregunta. Yo creo que, bueno, derivado de lo que pudimos ver de los planes de gobierno, pero también de el estudio, por ejemplo, del estado de la educación, yo considero que hay dos elementos fundamentales. Uno, el tema de infraestructura, ¿verdad? El tema de infraestructura, como pudimos ver, hay más de 800 órdenes sanitarias en este momento vigentes a lo largo y ancho del país. Es fundamental y quiero recuperar lo que dijiste hace un momento de mapear exactamente dónde están, cuál es el estado de deterioro de estas obras y hacer un plan nacional que de hecho se propone en este momento, no me acuerdo cuál de los planes de gobierno era, pero se propone un plan nacional para el abordaje de la infraestructura educativa, ¿verdad? Eso me parece que como número uno, ¿verdad? Sin una infraestructura adecuada, el derecho a la educación, como bien sabemos, es prácticamente imposible de que se pueda ejercer de una manera adecuada. Y acompañado de esto, sin duda alguna, y aquí me quiero regresar un poquito a la investigación que hicimos en perfiles, pero también a lo que señala el estado de la educación, la dignificación docente es un elemento fundamental. No sé si aquí en el panel nos acompaña alguna persona docente, me imagino que sí, pero podrá dar fe de que las condiciones en este momento no son las más óptimas. La carga burocrática, como pudimos ver, es un tema asfixiante para el cuerpo docente en todo el país. Así nos lo señalaron en la investigación del proyecto Perfiles anterior, así lo pudimos constatar. El tema del interinazgo es un tema que hay que abordar de manera inmediata también. El tema del zonaje, como bien establecí ahora, me parece que también debería ser abordado de la manera más correcta, de manera que el personal docente no tenga que salir de su lugar de origen y trasladarse tan lejos y con condiciones tan poco estables a nivel laboral, ¿verdad? Que tienen. Otro elemento fundamental me parece que la recuperación de la lectoescritura, que también lo hemos podido ver en investigaciones de la Universidad Nacional, es un elemento fundamental, es alarmante cómo personas estudiantes, por ejemplo, de niveles de cuarto y quinto grado de educación primaria, llegan a esos niveles sin saber leer y escribir de una manera adecuada. Y ni hablemos de la comprensión de lectura y de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, creo que esos tres elementos son urgentes y me parece que deberían estar en los primeros lugares de la agenda política del futuro ministro o ministra de Educación. Muchísimas gracias, Rolando. Bueno, si alguna persona desea hacer alguna pregunta, observación, puede hacerlo, por favor. Y tal vez nada más, Rolando, informar cómo podrían las personas acceder a el informe de tu trabajo, para efectos de Ujú, que ojalá puedan acceder a él y leerlo y también compartirlo con sus allegados y allegadas. ujú. Bueno, por medio del enlace de inscripción que se compartió, me imagino que las personas ahí dejaron algún contacto de correo electrónico
El informe se va a pasar a PDF, se va a subir a un Drive y se les va a compartir por medio de ese Drive para que puedan acceder. Hablo del documento de las matrices que les comenté al inicio. Son varias páginas, son alrededor de 60 páginas de matrices, ¿verdad? Entonces, bueno, coordinaré con la compañera Mauricia y me imagino que ya en estos días podrán tener acceso al enlace del Drive para que puedan ver el documento íntegro. Disculpe, Rolando, si nos dejan el correo por acá en el chat para podérselo O- cambiar. ok, entonces por favor que nos compartan el correo para poderles hacer llegar el enlace del Drive. Excelente, excelente, todavía mejor. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario que deseen hacer, agradecerles muchísimo su tiempo y su atención. Ojalá que esta actividad haya servido para darles insumos para el análisis crítico de la agenda política de cara a nuestro proceso electoral y ojalá que también les haya permitido reflexionar sobre su decisión para el próximo domingo. Creo, sinceramente, que realmente la patria nos llama, creo que tenemos un derecho, pero también una responsabilidad cívica y en la medida en la que podamos ejercerla de forma consciente, de forma informada, creo que podremos tomar una decisión más clara e incluso con mayor capacidad para solicitar rendición de cuentas a nuestros gobernantes. De nuevo agradecer muchísimo el trabajo de nuestro compañero Rolando y desearles que tengan un excelente día. Entonces, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Saludos.